Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a comenzar con el tema de los vicios de la voluntad. Y ahí vamos a ir primero con un video. ¿Cuántas acciones dice que poseemos? 1.328.334. Representa el 34.4% de las acciones. ¿Por qué el incremento del 30% original? Hay que reducirlo para que inviertan nuevos inversores. Me gusta trabajar con estudiantes de negocios. Sin duda. Economía. Claro. Debes saber que Mark redujo su porcentaje de 60 a 51. Oh. A Mark no le importa el dinero y necesita estar protegido. Dustin Moskovitz posee el 6.8% y Sean Parker el 6.47%. Puedo vivir con eso. Y Peter Thiel el 7%. ¿Quieres usar mi pluma? Eduardo. ¿Podría repetir la pregunta? No era una pregunta ofensiva la primera vez y ahora quieres que la repitamos. Sí, ¿podría repetirla, por favor? Adelante. Abogado, ¿y cuando firmó sus documentos sabía que estaba firmando su certificado de defunción? No. Fue muy estúpido de mi parte no hacer que mis abogados lo examinaran. Yo, con toda franqueza, creí que eran mis abogados. Bueno, es un clip rápido de la película Red Social, la que trata sobre Facebook, ya que lo sugirió una de las alumnas de la clase, Oriana, pero que justo captura lo que vamos a empezar a tratar desde esta clase y hasta la siguiente en cuanto a los vicios de la voluntad. Es decir, la situación de una persona que la voluntad de firmar algo, de celebrar un contrato, de establecer un acuerdo, ha tenido algún tipo de defecto en la formación de la voluntad que tuvo esta persona para poder celebrar ese negocio. Esa voluntad tuvo algún tipo de defecto en el camino. ¿Ya? Es de eso básicamente de lo que trata el tema de vicios de la voluntad, cuando se trata de una voluntad que no ha sido bien formada. Para ponernos también de nuevo en el esquema de lo que hemos estado viendo en el curso, no hemos dicho que los negocios jurídicos tienen que tener una voluntad negocial, una manifestación y una capacidad negocial, y que la voluntad negocial debe ser seria. Hemos ya hablado de eso en la semana pasada, y esta semana vamos a ocuparnos de que sea una voluntad bien formada, ¿no? De que haya sido formada de manera adecuada, y veremos si es que en casos como el que les he puesto ahí, que además va a ser el que ustedes van a tener en el control, hay en efecto una voluntad bien formada y cómo eso se produce. Entonces, yendo a lo que es, digamos, lo más importante con algunos conceptos generales respecto de los vicios de la voluntad en general, tengo que mencionarles en principio que cuando hablamos de los vicios de la voluntad, justamente estamos ante esto, ante la formación de la voluntad que ha tenido algún tipo de defecto, y esto que es un requisito de la voluntad negocial en nuestro esquema. Cuando no se cumple, y esta es la consecuencia práctica de lo que estamos hablando, cuando no se cumple, genera un supuesto de anulabilidad del negocio jurídico, que antes ya lo hemos descrito como un supuesto de invalidez, pero en su menor grado a comparación de la nulidad. ¿Ya? Entonces eso es básicamente la consecuencia de estar ante un vicio de la voluntad, y de nuevo el vicio de la voluntad consiste en que haya habido una formación errónea de la voluntad, que de no haberlo habido, ¿ya? Y eso es quizás algo a agregar en este punto, de no haber habido esa formación errónea de la voluntad, el contratante no hubiera celebrado el negocio jurídico o lo hubiera celebrado de otra manera. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la definición o los conceptos básicos respecto de vicios de la voluntad. Ahora entramos en este video y en el siguiente a estudiar los vicios de la voluntad en específico, con nombre propio, ya que van a ser el error vicio, el dolo engaño, la intimidación, y algo también vamos a tratar, aunque no está en el libro 2 del Código Civil, el tema de la lesión, ¿ya? Entonces esos son los vicios de la voluntad que vamos a tratar. Comenzamos entonces con el primero de ellos, que es el error, ¿ya? El error vicio. Cuando estamos hablando del error como vicio de la voluntad, estamos hablando del error vicio. Cuando hablamos del error vicio, estamos un poco haciendo referencia a algo que quizás en ese video se ha podido ver como un ejemplo, que es una persona que se ha formado erróneamente su voluntad, ¿no? Que ha tenido lo que se llama una falsa representación de la realidad, ¿no? La realidad es
una es A, pero esta persona ha pensado en su interior que la realidad es otra, es B, ¿no? Y esa situación le está haciendo celebrar un negocio que si se hubiera dado cuenta que la realidad es A, no lo hubiera celebrado o lo hubiera celebrado de otra manera, ¿ya? Entonces, esa falsa representación de la realidad que está teniendo esta persona, ¿ya? Es lo que llamamos un error vicio. Y este error vicio, de acuerdo a los términos del Código Civil, que los artículos ustedes han tenido en la guía y ya los han revisado ustedes con detalle, ¿no? Básicamente, para aplicar la consecuencia de la anulabilidad a un negocio jurídico donde ha habido esta falsa representación de la realidad por parte de uno de los contratantes, pide dos cosas como requisitos el error vicio. Lo primero es que este error que se ha formado la persona, ¿ya? Esta falsa representación de la realidad que se ha generado en esta persona, sea determinante de la voluntad, ¿ya? ¿Qué significa determinante? Significa que lo que ya les estaba diciendo, si es que se hubiera dado cuenta de ese error en el que estaba, no hubiera celebrado el negocio jurídico. Ya no lo hubiera celebrado en esos términos, no hubiera celebrado el negocio jurídico que en efecto había celebrado, ¿ya? Ese es un primer requisito, que sea un error determinante de la voluntad, ¿ya? Y un segundo requisito, ¿no? Que como verán va a tener una lógica de que, oye, ¿cómo estamos perjudicando a la otra parte por este error que la persona ha cometido? El segundo requisito es que el error haya sido cognoscible, reconocible por la otra parte, que la contraparte podría haberse dado cuenta o en efecto se dio cuenta que la parte que estaba en el error, que estaba en la falsa representación de la realidad, ¿no? Estaba en esa situación. Entonces tiene que ser un error determinante y un error cognoscible, ¿ya? Veamos esto en un esquema que nos va a poder, espero, ayudar a entender un poco más fácilmente esta situación, ¿ya? Este era el esquema de lo que estamos estudiando ahora, que es la voluntad negocial bien formada, y en particular el error vicio del cual estamos hablando ahora y que lo acabo de definir, funciona de una manera así. Tomando el ejemplo que hemos tenido en el video, sería lo siguiente. Tenemos una persona que es la que aparece a la izquierda, que es la que comete el error, que tiene una falsa representación de la realidad, que consistiría en lo siguiente. En este caso, lo que había pasado es que a este señor, que se llama Eduardo Saverin, que era el cofundador de Facebook, básicamente lo que estaba firmando era unos documentos que implicaban que iba a reducirse su participación en lo que en ese momento era una empresa que estaba por despegar, que era Facebook, o como en ese momento se llamaba de Facebook, ¿ya? Entonces, reduce su participación a 10%, ¿ya? Eso, digamos, en la realidad es algo que le va a generar una serie de prejuicios, lo va a volver básicamente alguien poco importante en el manejo y en el control de la empresa, porque porque la gran parte del control la iba a tener, digamos, en términos sencillos, esto es un poco más complicado lógicamente en el caso, ¿no? Mark Zuckerberg, que es el que, digamos, al final queda como el dueño de Facebook. Entonces, esta situación de que él quede en solamente 10% es una situación que básicamente en buena cuenta lo vuelve en no propietario, no controlador o no una persona relevante en la empresa, ¿ya? Sin embargo, él tiene la idea de que al hacer esa situación, al aceptar este cambio en la estructura empresarial de esta entidad, esto es algo bueno para él, ¿no? Porque lo que va a permitir es que en ese restante porcentaje de la participación de la empresa entren inversionistas que van a poder invertir en la empresa y hacer que ésta despegue, ¿no? Entonces, esto que, digamos, está firmando, en la realidad le está generando un perjuicio grande porque está perdiendo el control de la empresa, ¿no? Pero en su cabeza está pensando que esto es algo bueno por el hecho de que esto va a generar mayor cantidad de inversionistas, ¿no? Esa falsa representación de la realidad, ¿no? Es algo que se está generando en este señor al momento de firmar estos papeles, ¿no? Entonces esa digamos, representación errónea al pensar que es algo positivo para él cuando en realidad es algo que lo está básicamente excluyendo de la empresa. Eso es el primer requisito, el hecho de que haya una falsa representación de la realidad, porque si es que hubiera sabido, hubiera estado dándose cuenta de que esto estaba básicamente excluyéndolo de la empresa, seguramente no hubiera celebrado este negocio jurídico, no hubiera firmado los documentos necesarios para hacer esta movida empresarial, ¿ya? Ese es el primer requisito. Pero el segundo requisito, ¿no? Porque como se imaginarán,
¿por qué vamos a perjudicar a la persona que está celebrando esto con esta persona si es que esto es algo que está pasando digamos, en la cabeza de este señor? Lo que se pide como segundo requisito es que esto sea reconocible. Entonces ahí viene un poco la idea de que esta parte que es la contraparte, si es que se ha dado cuenta, como en este esquema lo estoy poniendo, que esto está pasando, ¿ya? Y ustedes ya en el control de esta semana me dirán si eso en el caso ha pasado o no, ¿ya? Si es que se ha dado cuenta de que eso está pasando, entonces ahí se cumple el segundo requisito. Que esto haya sido reconocible, es decir, que la parte o conocía que este señor se estaba equivocando de esta manera, por un lado, o que tomando una diligencia ordinaria, ¿no? Actuando de la manera común y corriente, se debería haber podido dar cuenta de que este señor estaba en ese error, ¿ya? Entonces, si es que ese es el caso, se cumplen esos dos requisitos del error, que es el error vicio. Ahora, este error que les estoy describiendo con este esquema, ¿ya? Puede recaer sobre varias cosas, sobre varios tipos de temas que son los que describe el Código Civil y que ustedes los pueden ver en los artículos, ¿ya? El que comete el error podría estar equivocándose, como en este caso, sobre las características o las circunstancias del negocio que está celebrando, de lo que va a generarse en cuanto a las relaciones jurídicas y a la situación de control de la empresa que va a venir como consecuencia de este negocio que está celebrando, con el cual se está quedando solamente ahora, ya no con 30% o 35%, sino solo con el 10% de la empresa, ¿ya? Sin embargo, el error que está cometiendo podría recaer sobre otras circunstancias también. Podría recaer, por ejemplo, sobre la parte con la cual está celebrando esto. Por ejemplo, si estaba celebrando esto con una parte que él pensaba que era una persona decente, pero resulta que la parte con la cual estaba celebrando estos negocios, o la persona que va a entrar a ser su socio, resulta que es una persona que está involucrada en algún tipo de acto de corrupción, ¿no? Esa situación podría hacer que, si es que hubiera sabido esto, no hubiera celebrado ese negocio jurídico para no ser asociado con esta persona que está vinculada con corrupción, ¿no? Si esto era conocido o conocible por la contraparte, también sería otro ejemplo de error vicio, y ahora no en el contenido del negocio, sino en la identidad de la persona que es su contraparte, ¿no? Básicamente es estarse equivocando. En términos simples es estarse equivocando respecto de aquello que se está celebrando, ¿ya? Y que esto sea reconocible por la otra parte. Ahora, lo que les estoy mostrando y lo que estamos ahorita estudiando es la regulación general de cualquier persona que entra en esta situación de tener un error y que esto pueda acarrear la anulabilidad del negocio jurídico, ¿ya? Y esto está en el libro 2 del Código Civil del Acto Jurídico, ¿ya? Sin embargo, en los libros específicos de negocios jurídicos en específico, en otros libros del Código Civil, también hay regulaciones de ejemplos de error, ¿no? Para ponerles un ejemplo, en el matrimonio, cuando uno está celebrando el negocio jurídico de matrimonio y uno, con algunos específicos requisitos, se equivoca con respecto a las cualidades de la persona con la cual se está casando, en los artículos relacionados a matrimonio hay algunas específicas regulaciones sobre cómo eso puede acarrear que se declare sin efectos el negocio jurídico matrimonio que se celebró bajo ese error, ¿ya? Ese es un ejemplo. Algo parecido sucede cuando se está celebrando un testamento. Ahí, si bien podrían aplicarse estas reglas generales del acto jurídico, hay algunos artículos específicos respecto de esto en cuanto al testamento, y eso ustedes lógicamente lo verán cuando estudien sucesiones, ¿no? Que es donde van a ver eso, ¿no? Lo que estamos ahora viendo es la regulación general respecto del concepto de error vicio, que puede aplicar a los dos negocios jurídicos que les he mencionado, pero también al resto de negocios jurídicos, y lógicamente esto va a ser bien relevante cuando se estén celebrando contratos, que es quizás el negocio jurídico más común, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al error vicio, ¿ya? Antes de pasar al siguiente vicio de la voluntad, que es el dolo engaño, hay una sutilidad que tiene el Código Civil, que es que dentro de la regulación del error vicio, incluye también una figura que en estricto no consiste en un error vicio, sino consiste en otro tipo de error, que es el error en la declaración, ¿ya? Esto lo vamos a entender siguiendo este mismo esquema que hemos armado para esto. El error en la declaración ya no es el haberse formado erróneamente la voluntad pensando, digamos, algo distinto de lo que es la realidad. Ya no es entonces una situación en donde eso que estoy firmando en realidad es algo negativo, como acá aparecía, y yo pienso que es algo positivo.
¿no? El error en la declaración se refiere a cuando yo quería este 10% en mi participación en la empresa y sé que eso está bien, sé que no tengo ningún inconveniente con eso y me conviene esa situación, pero al momento de emitir la declaración, ya sea cuando pronuncio algo, o cuando mando una carta, o cuando mando un email, me equivoco al hacer esa declaración, me equivoco al emitir la declaración, y por decir, en este caso, se me pasa un cero, ¿no? Y al final emito como declaración solamente 1%, y termino estando con una participación mucho menor de la que yo había pensado tener, ¿ya? Esto es diferente al caso del error vicio, porque en el error vicio, lo declarado coincide con lo que yo me había formado como voluntad. El problema en el caso del error vicio es que la voluntad se ha formado erróneamente, ¿no? Ha habido una falsa representación de la realidad pensando que esto era algo positivo cuando era algo en realidad negativo, ¿ya? En el caso del error en la declaración, o llamado también error optativo, la idea es que en ese caso solamente es un problema al momento de emitir la declaración, ¿no? Yo me había formado bien la voluntad en mi cabeza, ya yo sé que quería el tener 10%, pero al momento de mandar el mail, al momento de escribir algo, ¿no? Tengo un typo, tengo un problema al momento de declarar esa voluntad y me como un cero, ¿no? O pongo algo erróneo en la carta que mandé, ¿no? O me equivoco al pronunciar algo. Eso que se llama el error optativo o el error en la declaración, ¿ya? El Código Civil peruano, aunque quizás en otros códigos se trate de otra manera, el Código Civil peruano le da el tratamiento mismo del error vicio, ¿ya? Y como consecuencia, siempre que sea algo conocible por otra parte, va también a acarrear la anulabilidad del negocio jurídico. Como siempre, los artículos de esto estaban indicados en la guía y ustedes los pueden revisar. Del 201 al 207 se regula el error vicio, ¿no? Que es el que tienen en la pantalla. Y en el artículo 208 se dice que el error en la declaración también se rige bajo las mismas reglas del error vicio, ¿ya? Entonces, hasta ahí en cuanto al error vicio, hasta ahí en cuanto a la regulación de este primer vicio de la voluntad, que es el error, ¿ya? Una cuestión adicional que regula el Código Civil respecto de esto y que tiene, digamos, cierta crítica de parte de la doctrina es que se dice que en el error vicio, esto no genera un supuesto de indemnización de los daños, ¿ya? Y esto es un poco extraño porque, digamos, yo me he equivocado, la otra persona se dio cuenta, ¿no? Y celebramos el negocio jurídico y eso puede ser sujeto de anulabilidad, ¿no? Y puede, en efecto, llegar a anularse el negocio jurídico. Pero con todos los gastos y todos los problemas que se han ocasionado con el hecho de haber firmado esto, ¿podría yo demandar y decir, oye, tú sabías que me estaba equivocando, ¿por qué no puedo yo demandarte daños por esto que has ocasionado al no haberme avisado que me estaba equivocando? ¿Ya? Esa pretensión de indemnización, ¿podría plantearla yo contra esa persona? El Código Civil excluye esa posibilidad de plantear una acción para pedir la indemnización por esa situación, ¿ya? Vamos con el segundo, que es el dolo o engaño. El segundo vicio de la voluntad, que es el dolo o engaño, ¿ya? Cuando estamos hablando del engaño, estamos hablando básicamente de una estructura parecida al del error vicio, es decir, alguien tiene una errónea o una equivocada formación de la voluntad, de la voluntad negocial que está declarando en ese negocio jurídico. Sin embargo, esa formación errónea de la voluntad o esa falsa representación de la realidad ya no viene formada internamente o unilateralmente, sino viene provocada por alguien más. Viene generada por la contraparte. Ya no es que la contraparte solamente se dio cuenta y cayó, sino que esa parte la ha generado deliberadamente. Eso es de lo que se trata el dolo o engaño. Entonces sigue una estructura similar, bien parecida a la del error vicio, ¿no? Entonces veámosla de nuevo también en ese mismo esquema. Esta tercera situación que estamos viendo, que es la del dolo o engaño, es parecida al error vicio, es decir, hay una falsa representación de la realidad por parte de esta persona, ¿no? Esta situación a este señor Eduardo Saverin le iba a generar un perjuicio, ¿no? Pero esta persona pensaba que le estaba conviniendo hacer esto, ¿ya? Pero esto ya no viene porque esta falsa representación de la realidad se ha formado internamente en él. Esto ha venido provocado por alguien más, ¿ya? Cuando esto ha venido provocado por alguien más, eso es a lo que se le llama el dolo o engaño, ¿ya? Y esta provocación, esta deliberada
formación errónea de la voluntad en la contraparte puede darse de diversas maneras. Por lo general, vamos a pensar en una persona que deliberadamente le hace pensar algo a alguien de manera equivocada. Vienen y le hablan de algo, le hacen pensar que lo que está afirmando es de una manera, cuando en realidad le está generando un perjuicio que es el que va a dejar de ser uno de los propietarios controladores de esta empresa, ¿ya? Pero podría estar pasando esto ya no a través del acto de la contraparte, que en ese caso parecía ser Mark Zuckerberg, sino en realidad por los abogados de Mark Zuckerberg, ¿ya? En otras palabras, y eso también lo prevé el Código Civil, si es que el engaño no viene de parte de la contraparte, con quien se celebra el negocio jurídico, con quien se están vendiendo las acciones, ¿ya? Sino el engaño viene de un tercero, también ese engaño del tercero puede ser relevante y puede acarrear la anulabilidad del negocio jurídico si es que la persona que se está beneficiando con este engaño, ¿no? La contraparte, ¿ya? Sabía que esos terceros están generando ese engaño a la persona que va a ser la que se está formando una falsa representación de la realidad. Y también esto puede generarse con algo que se llama la reticencia, que es cuando una persona omite darle determinados elementos de juicio a la persona que se forma esa falsa representación de la realidad deliberadamente, ¿ya? Y con eso genera esta formación errónea de la voluntad, ya no a través de una situación, digamos, activa, sino a través de haber omitido, de haber ocultado algunos documentos, alguna información de manera deliberada, ¿ya? Esa situación que se llama la reticencia, el dolo omisivo, ¿no? De haber ocultado alguna información, también es un supuesto de engaño, ¿ya? En esto siempre, todos los ciclos, hay una dificultad en distinguir cuándo estamos ante el dolo omisivo o la reticencia, el hecho de haber ocultado información, y cuándo estamos ante esta situación de solamente haberse dado cuenta de la situación y no haber dicho nada, ¿no? En efecto, hay una línea bien sutil entre esta situación de que la contraparte solo se haya dado cuenta de que la persona que está en error estaba teniendo esa falsa representación de la realidad y que haya provocado eso a través de un acto, digamos, pasivo, de un acto de ocultamiento. En términos prácticos, la consecuencia es la misma en cuanto a la anulabilidad del negocio jurídico. Y eso es lo que nos interesa para este curso, ¿ya? En lo que sí va a tener eso relevancia es en el hecho de que en el caso del error vicio, ahí no hay una acción indemnizatoria posible, ¿no? Erróneamente, como les digo, bajo esta opinión, ¿no? Pero, digamos, eso está excluido en el caso del error vicio. En el caso del dolo, ya sea deliberado o activo a través de un tercero, o el dolo omisivo, ahí sí habría un espacio para demandar la indemnización. Entonces, para cuando esta indemnización se quiera solicitar, habrá que probar que hubo eso, digamos, para diferenciarlo del error vicio. No solamente un haber callado algo, sino haber hecho algunos actos un poco más claros de ocultamiento de determinada información, que quizás esa parte sí estaba en una suerte de deber de garantía de haber mostrado, ¿no? Y que no llegó a mostrar. ¿Ya? Un poco que en eso estaría el límite bien difícil de diferenciar entre el dolo omisivo y el error vicio. Eso es básicamente el dolo engaño, que es el segundo supuesto de vicio de la voluntad que nosotros vamos a ver en este video. Otra vez, en este caso estamos viendo las reglas generales de esto en el Código Civil, en la parte de acto jurídico. Ya de esto hay en algunos casos algunas regulaciones específicas en algunos negocios jurídicos ya particulares, en algunos otros libros del Código Civil o incluso en otras normas, ¿ya? Hay alguna regulación respecto de esto en el negocio jurídico de reconocimiento de paternidad. Por ejemplo, si es que se da la situación de que alguien ha engañado a la persona que reconoce a un hijo, ¿no? Y esto luego se logra demostrar cuando se hace una prueba de ADN y resulta que esto que le había hecho creer en base a determinadas circunstancias, resulta que se puede demostrar que era erróneo, que era equivocado en base a una prueba de ADN. Eso en el ejemplo del reconocimiento de paternidad sería una aplicación de la lógica del engaño, ¿no? Otro ejemplo que, digamos, podremos poner de esto sería el caso de las compras de inmuebles cuando estos no se pueden
destinar a la zonificación o al uso que una persona había inicialmente pensado, ¿no? Imagínense que una persona quiere ir a generar un negocio de peluquería en una zona determinada de un distrito, ¿ya? Y la otra parte le muestra unos documentos de la municipalidad que parece que sí uno puede hacer ese negocio. Sin embargo, resulta que eran documentos actualizados y que la zonificación ya fue cambiada y ahora solamente se puede hacer este otro tipo de actividades, ¿ya? Ese haber generado esta falsa representación de la realidad de que en la realidad no se puede celebrar, no se puede generar ese negocio, pero uno piensa que sí se puede generar ese negocio con este inmueble que estoy comprando, ¿ya? Esto que lo ha provocado la contraparte sería otro ejemplo de una situación de dolo o engaño, ¿ya? Y para diferenciarlo también y para que, digamos, quede claro ese punto, si es que no fue la contraparte la que puso a disposición estos documentos para que la persona crea esto, sino simplemente fue una cuestión formada, digamos, internamente y unilateralmente por el comprador y el vendedor solamente cayó, solamente no dijo nada, ¿ya? Eso sería un caso de un error vicio. Entonces, en eso va a estar la sutilidad entre distinguir el error vicio del dolo engaño, ¿ya? Y otro que creo que vale la pena mencionar para terminar esto, aunque lo vamos a desarrollar un poco más en el siguiente video, es el hecho de que en muchos casos este tipo de situaciones vienen dadas por la premura o por la sorpresa que generan las contrapartes o que generan las personas con las cuales uno celebra un negocio jurídico, ¿no? Imagínense el caso de que puede que a muchos nos haya pasado, estamos caminando por un centro comercial o por una tienda por departamentos y viene y se acerca una persona y empieza a ofrecernos una tarjeta de crédito. Nos dice, es una tarjeta de crédito con cero mantenimiento, con cero pagos de consumo, usted puede usarla o no usarla, y en esa explicación rápida, nosotros aceptamos darle nuestro DNI y firmar algo. En muchos casos esa situación puede que nos haya hecho firmar algo que no habíamos entendido, que sí, tenemos cero mantenimiento, pero nosotros debemos cumplir con un determinado número de consumos o un determinado monto de consumos, ¿no? Y eso en la explicación no lo habíamos llegado a entender bien y hemos firmado este documento, este contrato o esta tarjeta de crédito, ¿no? Con esa formación errónea de la voluntad en nosotros. Todo provocado por esta venta, que es lo que se llaman las ventas agresivas que hacen las personas cuando se acercan a una persona en un centro comercial, cuando vienen a buscarlo a su domicilio y una serie de otras situaciones donde se genera una formación errónea de la voluntad en la parte contratante, pero ya no unilateralmente, sino a través del acto de la contraparte, ¿ya? Esos son ejemplos también de engaños, ¿no? En muchos casos, ¿ya? Sin embargo, en estos, a veces la solución ya no es tanto la aplicación de la anulabilidad de esos negocios jurídicos, sino a veces ya entran supuestos especiales de un derecho en específico que es el derecho del consumidor, ¿no? Ya, entonces eso como algunos otros ejemplos que pueden ayudar a entender esto un poco mejor. Ya, entonces eso ha sido hoy día el error vicio, el dolo engaño, y en el siguiente video vamos a ver la intimidación y con eso vamos a terminar los vicios de la voluntad. Ya, entonces lo dejamos ahí. Nos vemos en el siguiente video, así que adiós.